Bienvenidos a un espacio para acercarnos a la palabra de Dios. Intimidad en su presencia. Presenta Keren Jarrín. Muy buenos días. En esta mañana anhelo que Dios bendiga sus vidas y que podamos resplandecer en Él, que es justamente la temática que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos entonces a continuar estudiando el capítulo 2 de Filipenses y vamos a ver del versículo 12 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Recordemos que el apóstol Pablo envía esta carta alentadora y desafiante a los cristianos de Filipos y les da unas direcciones que son fijarse en el ejemplo de Jesucristo y vivir humildemente y ceder a la obra de Dios en sus vidas. Cuando los cristianos entonces hacemos estas cosas, resplandecemos como luminares en el mundo, como nos dice el versículo 15. Así como las huellas dactilares son únicas, también no existen dos cristianos que sean iguales. Dios está obrando en nuestra vida de diferentes maneras y según un plano singular. Cuando vemos que habla de ocuparnos en nuestra salvación, debemos entender que el hombre no puede proveer la salvación, pero puede y debe hacer su parte para aceptarla y de esta manera hacerla realidad. Pablo no dice la salvación de Dios, sino que dice vuestra salvación. El apóstol dice: he peleado, he acabado y he guardado. Dios hace posible la salvación, pero el hombre tiene que pelear, acabar y guardar. ¿Se contradice esto con otros textos de la Biblia que hablan de que no somos salvos por obras? No, familia, de ninguna manera. Somos salvos por gracia, porque el hombre no puede salvarse o redimirse solo. La gracia de Dios se refiere a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, a la sangre que Él derramó para pagar el precio de rescate por nuestros pecados. Dios provee la salvación para todos, pero no todos responderán y la aceptarán. ¿Y cómo se acepta? Por medio de la obediencia. Ahora, en cuanto a las obras que no nos salvan, Pablo no se refiere a las obras requeridas por Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. No somos salvos por las obras de la ley de Moisés, ni por las buenas obras que tal vez pudimos haber hecho estando fuera de Cristo. Esta obra de ocuparnos que encontramos justamente aquí en Filipenses, también la encontramos en Santiago, en Gálatas y en Hechos, se refiere justamente a ocuparnos trabajando y haciendo las obras enseñadas por Cristo, por los apóstoles y por otros autores del Nuevo Testamento. Ocuparnos por la salvación que ya nos ha sido provista por Dios. Hay una conexión muy estrecha entre la obediencia y el temor y temblor.
que nos habla justamente en el versículo 12. No confundamos el temor y temblor con el miedo, porque si no seríamos esclavos temerosos de un amo cruel. Pero este temor y temblor se refiere a esos hijos obedientes que tienen respeto y obediencia a Dios. La Biblia, familia, es aquello que nos motiva. Dios ha empleado en ella todo incentivo que se pueda utilizar para movernos hacia el cumplimiento de su buena voluntad. Sin embargo, Dios no nos quita el libre albedrío. Dios no hace por nosotros lo que debemos hacer por nosotros mismos. Nadie, ninguno de nosotros está obligado a obedecer en contra de su propia voluntad. Cuando ejercemos entonces este libre albedrío conforme a su voluntad, Dios nos ayuda. Dios obra a través de su palabra para movernos y motivarnos a hacer su voluntad. Nosotros como cristianos necesitamos de la ayuda de Dios para vencer la tentación y el pecado. Por lo tanto, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad? ¿Estamos haciendo lo que como hijos de Dios deberíamos hacer? Hay muchas personas que a lo largo de su vida se pasan murmurando, se quejan del gobierno, se quejan de la enfermedad, de la pobreza, se quejan de los vecinos, hasta de su familia, incluso de los mismos hermanos en Cristo. Recordemos también que entre los pecados que destruyeron a Israel se menciona justamente el murmurar. Todas estas cosas, las murmuraciones, las contiendas, proceden de corazones llenos de ira, de envidia, de dolor. Y justamente Pablo nos dice aquí, en estos pasajes, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Familia, la palabra de Dios dice que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué estamos haciendo entonces para reflejar a Cristo en nosotros? No son las buenas obras, no, es vivir conforme a las Escrituras, para resplandecer, y no resplandecer nosotros, sino que resplandezca Cristo por medio de nosotros. Oremos en esta mañana y hablemos con Dios y digámosle: Señor, quiero cada día progresar en la fe, no para que la gente se fije en mí, sino, Señor, para que la gente se maraville de ti. Te ofrecemos, Dios, nuestra voluntad. Haz la tuya. Haz nuestra voluntad tuya, Señor Jesucristo. Te ofrecemos nuestras debilidades y te pedimos tu fortaleza infinita, Señor. Brilla, Padre. Brilla, Señor Jesucristo, a través de cada uno de nosotros en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Familia, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos estaremos encontrando el día de mañana en intimidad en su presencia. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos pronto. Chao, chao.